Conversamos esta mañana con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan Manuel. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Hola, Connie, ¿cómo estás también? Carlos, ayer conocimos, ¿verdad?, la lista de 28 fiscales y jueces que entregó Juan Pablo Hermosilla, una lista con nombres, sin detalles, sin especificar ningún tipo de irregularidad, una pega que le traspasó además a los mismos aludidos, la idea de, bueno, ellos explicarán de qué hablaron en el curso de 12 años, además, porque es una lista que corrió harto para atrás. Con Luis Hermosilla, y los medios tendrán que ir a hacer esa, comillas, cacería, finalmente. ¿Cuál cree usted que puede ser el propósito de entregar esta lista e instalar una suerte de manto de duda, no una suerte, un manto de duda respecto de todos y cada uno de quienes la integran? Porque finalmente fueron todos puestos en igualdad de condiciones en esa lista. Claro, yo diría que por supuesto hay que tomar la información de quién viene, ¿no es cierto? Juan Pablo Hermosilla es el hermano y además el abogado de Luis Hermosilla, y por lo tanto todo lo que hace uno tiene que leerlo en clave de que está tratando de mejorar la situación procesal y comunicacional de su hermano. Eso es legítimo, ¿no? Es lo que hace un abogado razonablemente, y en esa actividad podría efectivamente aportar antecedentes relevantes para la investigación. No es poco usual que un sujeto que está imputado de graves delitos decida colaborar con la investigación y por lo tanto entregue aportes relevantes para que se esclarezcan determinados hechos. Eso fue lo que de alguna manera prometió Juan Pablo Hermosilla hace algunas semanas, cuando dijo que iba a hacer esta entrega, acusando a la Fiscalía de un cherry picking, ¿no es cierto? Dijo la Fiscalía ha entregado algunas cosas, pero ha ocultado muchas otras. Entonces, ante esa promesa que hizo Juan Pablo Hermosilla, yo diría que la verdad que los resultados de ayer son bastante pobres. Sí, claro, no o sea, ninguna... porque Carlos, perdona, frente a ese cherry picking que le estaba acusando, la estrategia razonable, creería uno, era mostrar lo que faltó. O sea, están mostrando una cosa, no están mostrando todo, bueno, muestre lo que falta entonces. Pero... Claro, y muestre lo que falta, que sea de una gravedad semejante a lo que ya conocemos, ¿no? Porque tendría sentido el alegato de Hermosilla, que fue lo que dijo en su momento, hace un mes. Dijo, hay cosas muy relevantes que la Fiscalía no ha puesto en conocimiento de la ciudadanía y por lo tanto se ha hecho un cherry picking. Yo voy a terminar con esto y voy a transparentar lo que hay. Y lo que pasa es que ayer, cuando da este listado de nombres y se le pregunta si en esas comunicaciones hay irregularidades, él mismo lo pone en duda, ¿no es cierto? Dice, mire, la verdad que a mí me parece que no, pero bueno, eso tendrá que verse. Y la verdad lo que uno ve entonces es que parece que no hay tal cherry picking de la Fiscalía, pues pareciera que entonces lo que hemos conocido es efectivamente lo más grave. Esto tiene que, por supuesto, todavía desarrollarse, pero yo diría que, de alguna manera, por ponerle un calificativo, fue decepcionante lo que hizo ayer Juan Pablo Hermosilla, ¿no? Si uno esperaba que iba a haber una delegación de antecedentes, cosa que yo habría celebrado, la verdad que lo que vimos ayer fue un ejercicio comunicacional que más bien tiende a confundir a la ciudadanía y uno solo lo puede leer en clave de que está tratando de meter a más gente en conductas que pudieron ser irregulares, cuando en verdad lo que parece es que lo que ya hemos conocido es de una gravedad totalmente distinta a lo que se intenta hacer aparecer ayer como irregular. Carlos, hay jueces y hay fiscales. Déjeme preguntarle a usted como exfiscal y ahora como abogado también, ¿de qué naturaleza pueden ser las comunicaciones entre fiscales y un abogado? El abogado puede ser querellante, defensor, pero ¿de qué naturaleza pueden ser esas comunicaciones? Mire, es muy buena la pregunta, Connie, porque efectivamente yo creo que hay que hacer una diferencia entre las comunicaciones que un abogado tiene con un fiscal y con un juez. Ajá. Porque normalmente un abogado litigante tiene que comunicarse con un fiscal, ¿no? Tiene reuniones, tiene llamados, tiene correos electrónicos, tiene solicitudes, en fin. Esa es la pega de un abogado, ¿no? Aportarle antecedentes a un fiscal si es querellante, para demostrar la querella que ha interpuesto, o si es defensor para acreditar la inocencia o la menor responsabilidad de su defendido. Ese es su trabajo, es lo que hacemos los abogados. Entonces, en principio no hay ninguna cosa que esté mal hecha con que usted se comunique abogado con un fiscal, por supuesto con ciertos límites, ¿no? Usted tiene que ser abogado de esa causa y las comunicaciones tienen que ser referidas a cosas legítimas en una causa. ¿De qué tipo de cosas? Porque creo que es bueno ejemplo. ¿Qué tipo de temas se abordan en esas conversaciones? Por ejemplo, ponerse de acuerdo para citar a declarar a determinados testigos que le pueden interesar a un abogado, ponerse de acuerdo para citar a declarar al propio imputado, pedirle algún tipo de diligencias,
conversar sobre un eventual término del caso, ¿no? Donde tú eres querellante o defensor, todo eso es legítimo y se hace todos los días. El problema es cuando se hace con un abogado que no es parte en el caso, ¿no? Que es la gran acusación de Guerra con Hermosilla. Hermosilla y Guerra conversan, pero resulta que Hermosilla no es abogado en el caso Penta y están viendo cómo terminar ese caso, sin que él tenga ninguna participación en él, y adicionalmente se empiezan a solicitar y ofrecer en esas conversaciones beneficios económicos. Eso cambia completamente el cariz de la conversación. Ahora, entonces, con los jueces... conversaciones, voy al tiro. Sí. Si hay conversaciones, por lo tanto, entre un fiscal y un abogado que es parte en el caso, sobre el caso, a mí me parece que eso en principio no tiene ningún reproche. Muy distinto es lo que sucede efectivamente con los jueces, porque ahí el sistema es distinto. El sistema solo permite que las audiencias sean bilaterales, que son los famosos alegatos en las cortes. Pues no, usted puede acceder a un juez, a un ministro, pero lo hace al lado con el abogado de la contraparte, cada uno alega lo que estime conveniente y el juez colegiadamente resuelve. No veo un motivo justificado no veo ningún motivo justificado, ¿no es cierto?, para que un abogado converse privadamente con un ministro de corte, con una persona en definitiva del Poder Judicial, y eso por supuesto creo que tiene que ser examinado más acuciosamente. ¿Por qué está el señor Hermosilla conversando con ministros de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema privadamente? Yo a eso no le veo ninguna explicación legítima. Digamos. Hay dos razones que son las que se han puesto para eso, o dos contenidos eventuales, ¿verdad?, de esas conversaciones con los jueces. Uno, referido a procesos de nominación, y dos, referido a causas. Metámonos en esa distinción. Bueno, sí, claro. Efectivamente, lo que ha llamado a escándalo es justamente lo de los procesos de nominación, ¿no? Si está el abogado Hermosilla hablando con ministros de corte, con jueces para favorecer nombramiento de alguien, por supuesto que eso es irregular. Lo mismo pasa en todo caso con fiscales, ¿no? Si también está hablando con fiscales para favorecer sus carreras, eso también es irregular. El problema que va a tener la Fiscalía con eso, no sé si es un problema, pero es un dato de la causa, es que muy probablemente esos hechos no sean constitutivos de delitos. En Chile uno podría buscar una figura en lo que se denomina el tráfico de influencias, pero el tráfico de influencias en nuestro país como delito penal está muy relacionado con actos, contratos u operaciones, dice la ley, y por lo tanto yo veo difícil que uno pudiera pensar que en el intento de influir en un nombramiento judicial o en la Fiscalía, eso pudiera ser considerado tráfico de influencias y por lo tanto delito, pero sin duda es una conducta éticamente reprochable y entonces tendrán que ahí funcionar los tribunales éticos, ¿no es cierto?, del propio Poder Judicial, la Comisión de Ética, lo que fuere, o en su caso para los abogados, el Colegio de Abogados, que bien sabemos que lleva un año investigando lo de Luis Hermosilla y hasta acá no ha tenido ningún resultado de ningún tipo. Ahora, respecto de las causas como contenido de la conversación, ahí la cuestión se pone más color de hormiga. Se pone muy compleja efectivamente, Connie, porque como comentábamos, la situación es completamente distinta respecto de lo que puede hacer con un fiscal, ¿no? Si está hablando con un ministro de corte, que es lo que se ha dicho, respecto de causas que están sujetas al conocimiento y decisión de un ministro, y por lo tanto lo que se está haciendo es un alegato privado, eso está completamente prohibido. De nuevo, si esta es sola la conducta, no me parece que sea necesariamente constitutiva de un delito, pero obviamente transgrede todas las reglas del ejercicio de la profesión y por lo tanto, tanto éticamente como administrativamente, eso debiera tener un reproche dentro del propio Poder Judicial. No creo que sea constitutivo de delito, no veo una figura penal, salvo por supuesto que en esas conversaciones ofrecimientos de dinero o algo semejante. Pero si es solo un alegato de pasillo, sin la contraparte, por lo tanto, eso debiera ser sancionado administrativamente. El mismo Juan Pablo Hermosilla entrega a Carlos Juan Manuel el nombre, el tema y las fechas, ¿verdad? O el lapso de tiempo, el periodo de tiempo en el que se sostuvieron esas conversaciones. Y yo creo que a todos nos llamó la atención, ya vamos a hablar de Ángel Valencia, porque claramente ahí hay un foco que pone Hermosilla respecto de él y de la fiscal Parra, que es bien evidente. Pero yo creo que, no sé si a muchos les llamó la atención lo que señala respecto de Jean-Pierre Matus.
el ministro de la Corte Suprema que, comillas, se salvó de la acusación constitucional porque supuestamente sus conversaciones con Hermosilla estaban referidas al proceso de nominación. La propia Corte Suprema sacó de la ecuación y del caso que ellos mismos vieron internamente como Corte el tema de la nominación bajo el argumento de aquí nadie cayó del cielo, todo el mundo habló con alguien, etcétera, ya hagámonos cargo del proceso de nominación y legislémoslo en una dirección distinta. Pero aquí de vuelta aparece el nombre de Jean-Pierre Matou referido en la columna de los temas a conversaciones, nombramientos y conversaciones sobre causas judiciales. Eso no estaba en el caso de Jean-Pierre Matou, no fue tema tampoco durante la vista de la acusación constitucional. ¿Podría complicarse de vuelta la situación del ministro Matou? Yo creo que son antecedentes que hay que esclarecer, es decir, si el señor Luis Hermosilla tuvo conversaciones con el ministro, una vez que ya es ministro, Jean-Pierre Matou, sobre causas que estaban en tramitación en la Corte Suprema, por supuesto que eso es irregular y debe ser investigado para saber exactamente cuál fue el tenor de aquello, ¿no es cierto? Si ese antecedente es real, tiene que ser esclarecido y a mí me parece que es algo que tiene que investigarse tanto a nivel de fiscalía como también, si es que ese antecedente no fue considerado, a nivel de investigación administrativa en el propio Poder Judicial y en la propia Corte Suprema. Carlos, volvamos un segundo ahora sobre Ángel Valencia, porque entre la explicación que dio Ángel Valencia, creo yo, pero no necesariamente, y esto puede ser más bien una opinión, un tanto tardía de sincerar hace algún tiempo que había tenido una reunión con Hermosilla y con Andrés Chadwick, y luego el emplazamiento que hace semanas después Juan Pablo Hermosilla desmintiendo las razones de cuál fue realmente el por qué se juntaron. Queda un cierto manto de duda que el Ministerio Público intentó despejar esta semana a través de un comunicado. ¿Cuál es tu opinión respecto de ese episodio en particular? Yo diría que desde antes de la nominación del fiscal Ángel Valencia era conocida su relación con Andrés Chadwick, sobre todo a través de la Universidad San Sebastián. Hubo una famosa foto que se divulgó públicamente en el proceso de elección del fiscal nacional. El abogado Ángel Valencia en esa época trabajaba como profesor en la Universidad San Sebastián, es decir, se sabía que había un vínculo. Esta reunión que se hizo una vez ya asumido como fiscal nacional, por supuesto, no estaba en conocimiento público. Yo creo que hubiera sido deseable que se hubiera conocido con anterioridad. El fiscal nacional ha explicado los motivos, uno podrá reprocharle sobre todo el que no lo hubiera transparentado previamente, pero no me parece que haya algo mayor en esa conversación a la luz de las explicaciones del fiscal nacional. El punto es que Juan Pablo Hermosilla hizo una acusación muy grave, ¿no? Porque déjeme volver hacia atrás en un punto. Hace algunos meses el director de la PDI, Sergio Muñoz, estuvo en prisión preventiva por el cargo de haberle entregado información a Luis Hermosilla referido a causas básicamente que vinculaban al expresidente Sebastián Piñera. Por ese hecho, Sergio Muñoz estuvo preso. Y lo que le está acusando Juan Pablo Hermosilla a Ángel Valencia es más o menos lo mismo. Le está diciendo, él ofreció darnos información sobre las causas que involucraban al presidente Piñera de manera anticipada. Y por lo tanto, cometiendo básicamente la misma conducta por la que estuvo preso Sergio Muñoz. Esa acusación es muy grave, posiblemente constitutiva de un delito, y uno esperaría que un abogado serio y responsable, que si hace una acusación de esa magnitud, las pruebas que tenga para hacerla sean de ese mismo tonelaje. Y hasta acá esas pruebas no se han visto, con el agravante para el señor Luis Hermosilla y Juan Pablo Hermosilla, su abogado, es que el tercer partícipe de la reunión, Andrés Chadwick, salió a desmentirlo, ¿no es cierto? Entonces, todavía tiene espacio, por supuesto, Juan Pablo Hermosilla para demostrar sus dichos. A lo mejor tiene algún WhatsApp, algún correo, alguna grabación que desconocemos, pero si no da esas pruebas, la verdad que a mí me parece que está cometiendo un delito de calumnia, ¿no? De haberle imputado a una persona la comisión de un delito sin una prueba concreta. Yo creo que la gravedad de la acusación exige que Juan Pablo Hermosilla dé pruebas de esa acusación. Ahora, es tan grave, Juan Manuel, que yo creo que si eso fuera cierto, el fiscal nacional no podría seguir siendo fiscal nacional. Ese nivel de gravedad. Pero si es una acusación falsa, bueno, también las personas que hacen acusaciones falsas tienen que responder de sus dichos. Entonces a mí me parece que aquí hubo un all-in, para decirlo en términos del póker, ¿no? Se jugó todas sus cartas y tendrá que ver si tiene pruebas para responder de sus graves dichos o no. Ahora, ¿en qué queda eso en la práctica? Porque si efectivamente no Juan Pablo Hermosilla lanza este dardo y el fiscal no se querella, por ejemplo, queda como manto de duda en el que la ciudadanía empieza como a confundirse un poquitito.
Orienta un poco en estricto rigor en que queda una cuestión Sí. como esta. No, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la acusación es tan grave que es necesario que el fiscal nacional tome acciones para zanjar esta acusación. Él ha dicho que va a recurrir al Colegio de Abogados y a mí me parece que eso es insuficiente. Yo creo que si es que no, está bien que se recurra, digamos, pero me parece que es insuficiente y que tiene que haber una acción de calumnia, de injuria o calumnia. O sea, es muy grave Perdón. lo que está diciendo el abogado respecto de la principal autoridad del Ministerio Público y eso tiene que zanjarse. Y esto de que lo haga a través de un recurso de protección y no como en una declaración en la prensa, etcétera, etcétera, ¿hace alguna diferencia respecto de las acciones que pueda tomar el fiscal nacional? Te lo pregunto porque ayer No. insistió mucho en eso, Hermosilla. Dijo, esto está contenido en un recurso ante la justicia. Entonces, en la justicia donde hay que, y no amenazar, etcétera, porque dijo que el fiscal lo había amenazado con la idea y acusándolo de mentir. ¿No hace ninguna diferencia que esto esté contenido en un recurso judicial? No hay ningún fuero, si esa es la pregunta. No es que usted en un recurso de protección pueda decir cualquier cosa y tener cierta impunidad por lo que dice. Si usted en un recurso, en un escrito, en una querella, en lo que fuere, hace una acusación en que le imputa a una persona la comisión de un delito y eso tiene este nivel de gravedad, por supuesto que usted tiene las garantías, los derechos para defenderse. Ya, y una de esas establecer... posibilidades es, claro, una de esas posibilidades es presentar una querella por Ok. injuria y calumnia. A mí me parece que la gravedad de esta acusación exige que el fiscal nacional haga una acción de ese tipo. Y lo que está pidiendo insistentemente Hermosilla es la inhabilidad del fiscal nacional. ¿De qué tendría que inhabilitarse el fiscal nacional si él no está llevando directamente las causas? Lo que pasa es que igual el fiscal nacional tiene finalmente que tomar algunas decisiones. Ya, Por pero ejemplo, bastaría con que respecto a una- declarara su inhabilidad para meterse en el caso audio en aquello donde está involucrado Luis Hermosilla y con eso se zanja. Podría hacerlo, sí. Hay una regla ahí que exige que además esa inhabilidad sea conocida por otros 3 fiscales regionales que estén de acuerdo con esa inhabilidad, ¿no? No es simplemente voluntaria por parte del fiscal nacional. Pero hasta acá, a mí me parece que no hay antecedentes para que se concrete una inhabilidad de este tipo, porque déjeme decirle lo siguiente. Él pone la para- pérdida de objetividad, perdona, solo para ir complementando, él pone la pérdida de objetividad Está bien. como la razón. No, si eso, que un imputado estime que quien lo está persiguiendo ha perdido la objetividad es lo más normal del mundo y seguramente Claro. los 50.000 presos en la cárcel deben pensar que su fiscal no ha sido objetivo con ellos, así que eso no me complica. Pero déjeme decirle hechos objetivos. Usted para llegar a ser fiscal nacional, nos guste o no, tiene que tener contactos en el mundo judicial, en el mundo político, si no, no tiene ninguna opción. Eso lo sabemos todos y por supuesto que el actual fiscal nacional tiene esos vínculos, ¿no? Había trabajado con gente de Renovación Nacional, tiene cierto compadrazgo, entiendo, con el senador Elizalde, tiene vínculos con el mundo político, está bien. Pero una vez puesto en el cargo de fiscal nacional, yo tengo que reconocerle a Ángel Valencia que, por ejemplo, cuando se llevó adelante la investigación en contra del padre de un senador que votó por él, Javier Macaya, esa investigación se llevó por la Fiscalía de un modo muy correcto y hoy día esa persona, Eduardo Macaya, está condenada a 6 años de cárcel efectiva, ¿no? Es decir, ejerció el fiscal Valencia algo tan sencillo y que pedimos tanto, que es el principio de ingratitud. Votaron por usted, pero usted no puede sentirse amarrado y tener alguna deuda con la persona que votó por usted. Y en el caso del señor Macaya, me parece que lo cumple. Y cuando vemos lo que ha sucedido en este caso, que ha conmocionado al mundo jurídico, pero también a la ciudadanía, la verdad que lo que uno puede ver es que la Fiscalía ha llevado esta causa con la intensidad necesaria. Hoy día está en prisión preventiva Luis Hermosilla, está en prisión preventiva los hermanos Sauer, están en prisión preventiva otras personas vinculadas a esta causa, Topper, de otro abogado, Antonio Guzmán, en fin. Hay investigaciones abiertas por la situación del señor Jalás, por la situación de Guerra, por la situación de Vivanco, por la situación del propio Andrés Chadwick, que yo espero que prosperen, y por lo tanto no veo un reproche que hacerle al fiscal nacional, ni menos a la fiscal Parra, en la manera en que han conducido estas investigaciones, que para mí, y creo que para la ciudadanía, es lo importante. Si ese examen, de la manera en que se han desarrollado sus cargos, no tiene, a mi juicio, un reproche o pueden haber críticas menores, ¿no? Pero en general la causa ha sido bien conducida y las causas en que se ha enfrentado al poder han sido bien conducidas. La verdad que yo solo puedo leer esta solicitud de inhabilitar al fiscal nacional y a la fiscal Parra como un intento de sacar a personas que han sido especialmente rigurosas en esta investigación.
Carlos Gajardo esta mañana conversando con nosotros, exfiscal, abogado como siempre. Un gusto poder conversar con usted. Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, Buenos Carlos. días. Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Que esté muy bien. Muchas gracias.